Hola, hola, hola. Buenas noches, tardes, buenos días para todas las personas quienes nos están escuchando desde las diferentes latitudes. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaporte, el podcast donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana, internacional desde una perspectiva migrante y exploramos el mundo con ojos colombianos. Como siempre, hoy estamos el equipo completo, que es una maravilla y me hacía mucha falta. Somos tres boyacenses repartidos por todo el mundo. María Camila, quien se encuentra en Francia, Nicolás, quien se encuentra en los lindos campos colombianos, y yo, quien me encuentro desde el este de Europa, en Eslovaquia. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo van las cosas? Hola Camilo, Oh, hola chicos. saludarlo. Hola Cami. Qué También bueno. María Camila me dicen cuando me van a regañar, así que puedes decirme solo Camila. Es un nombre muy Decirle bonito. María Tengo la mala Cuando, costumbre de decir María Camila. cuando argumente más le vamos a decir María Camila. Cuando no María estemos de Camila, acuerdo con su posición. Mire María Camila. y yo voy a entender. Ok, chicos, me alegra mucho que estén bien. Quiero saber qué pasa en sus latitudes, cómo han transcurrido estos días, cómo han visto los hechos noticiosos internacionales, tantas cosas que han sucedido. Naturalmente, la semana anterior, pues digamos, hicimos una pausa en la publicación de nuestros videos y demás, por todo el luto que había pasado nacionalmente y con el silencio que, digamos, acordamos llevar a cabo. No siempre nos ponemos de acuerdo, pero bueno, lo hicimos así. Pero quiero escucharlos. María Camilo, cuéntame cómo lo vives tú, qué onda, cómo son los hechos noticiosos. ¿Qué pasa en Francia? Que veo que hay mucha turbulencia. Ahora van a entrar a paro, ¿no? Yo, ¿cómo así que hay turbulencia? ¿Cómo así? Yo no sabía. Sí, pues la movilización que estaba prevista para el 10 de septiembre, que ya les había contado, bueno, está ahí como muchas cosas moviéndose en torno a ello. Pues sí, sí es cierto que en verano todo está muy tranquilo porque pues, son las vacaciones, entonces la gente está como en otro, y justamente por eso la movilización queda iniciando en septiembre, pues esperar, pero por ahora es como todo en torno a esta organización y pues todos los debates que hay alrededor. ¿Y qué otras cosas ves en el mundo que te causaron impresión en la última semana? Sí, yo quería contar, no, porque supongo que lo saben. Finalmente Israel decidió y definió un plan para invadir, porque es una invasión, Sitiar, para definitivamente. meterse en Gaza. Tienen un ejército, no sé cuántos milicianos ya listos para disponer pues del territorio. Y creo que esa situación merece toda la atención y no sé, me ha impactado mucho, sobre todo por el hecho de que como humanidad estamos presenciando y vivimos también en la historia presenciando actos horrorosos y parece que no pasa nada y yo me cuestiono en dónde está la toma de decisiones ahí y al final siempre se terminan priorizando los intereses económicos de un grupo que controla esa toma de decisiones, entonces ahí me impacta mucho realmente. Y bueno, eso. Muchas gracias. Justo te daré mis comentarios. Nico, cuéntame tú, ¿cómo ves el mundo? ¿Qué sucede en Ah, Colombia? Que también ha sucedido mucho una por semana decir, súper turbulenta. muchas cosas por decir. Yo creo que está flaqueando la autonomía de los países latinoamericanos y es un llamado que nadie ha resaltado. Recientemente, pues ya saben ustedes que Donald Trump ha pedido o ha otorgado 50 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, independiente de la ideología política. Creo que hay que mantener la unidad latinoamericana para evitar todo lo que ha pasado en Medio Oriente, ¿no? Ya sabemos los antecedentes de nuestros amigos norteamericanos, que les gusta mucho generar conflictos, invadir y saquear países. Y creo que en el propósito de atacar al presidente Gustavo Petro, la prensa colombiana no habla mucho de eso. Han movido tropas, ya saben ustedes que movieron 3 fragatas o bueno, armamento a través del mar y han generado allí alguna serie de tensiones, sobre todo en lo que tiene que ver con Venezuela, tanto así que el presidente Maduro listó, más bien afirmó a todos sus militantes partidistas, como bien es sabido allí, de estar alerta y estar armados frente a alguna invasión de los Estados Unidos para tomar su cabeza, algo que, como les menciono, en Colombia no se habla del tema por quizá disparidad frente al gobierno de turno, pero sí es un llamado sumado a lo que pasó con el presidente Uribe y lo que pasó con la jueza Andra Heredia, ¿no? Saben ustedes que le fue retirada su visa a ella y a muchos de sus familiares. Creo que por encima de lo que está pasando también con el presidente Uribe y su sentencia o fallo, que por demás comillas, una tutela lo deja libre provisionalmente mientras se decide su caso, libre de la prisión domiciliaria, no de los cargos que tiene, que es tanto lo que la prensa ha intentado manipular, de decir que desestimar que
lo que le pasa a Uribe es que va a quedar libre y que en segunda instancia y que no dan méritos para condenarlo, no. Lo que no hay méritos es para que esté en prisión domiciliaria y la gente y el periodismo ha sido un tanto ausente de dar claridades. Pero para retomar el tema de la juez Sandra Heredia, que fue la que decidió el caso, pues muy curioso que le hayan retirado la visa y la Administración de Justicia no haya proferido ningún comunicado, al igual que no lo hizo ninguna institución. No puede depender la autonomía del país, la soberanía institucional de la Administración de Justicia sobre los fallos de X o Y personas. Eso es una injerencia directa en la Administración de Justicia del país, en la soberanía de los países y nada se ha dicho. Eso sumado al caso de Venezuela, pues es supremamente preocupante. Y por último, pues el tema de nuestro amigo Carlos Ramón González, que ya habíamos hablado de él, director del Partido Verde, creo que ya no, quien perteneció al M19 y estuvo salpicado en todo el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Recordarán ustedes que con Sandra Ortiz, pues parece que fueron los artífices de todo esto. Sin embargo, pues él salió del país en su momento, a pesar de que ya hay un llamado por parte de las Cortes, pues le acaban de otorgar el asilo en Nicaragua. Se dijo que iba a regresar extraditado por el país nicaragüense, pero eso fue descalificado por parte del mismo país y ya pues con el asilo parece que no lo veremos en muchos años y uno no puede ser complaciente de lo mismo que criticó anteriormente, como lo fue Callita Daza o como lo fue Camilo Restrepo con el proceso de paz, de cometer los delitos, irse a exiliar a otro país y pretender que es un delito político. Creo que sea de un lado o de otro, queda muy mal parado, de cierta manera, no solo el gobierno, sino el Partido Verde, del que tanto sus ex amigos o amigos por debajo de la mesa siguen lamentándose de este hecho y aislándose y apartándose de él cuanto antes él fue el quien les entregó los avales del Partido Verde, ¿no? Carlos Ramón González, la cabeza real, principal, el mayor distinguido del Partido Verde, pues hoy está en asilo en Nicaragua y creo que hay la necesidad de que a esto se le dé un protagonismo tanto como lo dimos anteriormente frente a lo que cuestionamos. No, no se pueden solucionar las cosas haciéndolas de la misma manera en que se venían haciendo. Esos son como los hechos noticiosos muy relevantes, importantes, pero como les menciono, muy superficialmente se han tocado los temas en debates en prensa, radio y desde luego la televisión, ¿no? Eso no sé si lo hayan percibido ustedes de la misma forma en estas últimas semanas. Sí, usted te quería decir que yo por el contrario sí le he hecho mucho seguimiento y he encontrado muchas fuentes que más o menos describen un poco la situación. Pero justo por los hechos noticiosos que quería un poco documentar era pues eso, la cumbre que llevó a cabo Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, de lo que no se sabe mucho, no hay muchos detalles y que posteriormente se mantuvo la relación, las reuniones con los primeros ministros y los presidentes de las naciones europeas para definir el futuro de Ucrania, que al parecer no termina de estar resuelto, con reuniones, digamos, extraoficial por parte de el primer ministro Friedrich Merz, de Giorgia Meloni, quien también estuvo allá, del presidente de Francia Macron también estuvo allá, y Zelensky, que al final pues estratégicamente no han resuelto cuál va a ser el destino de la guerra en Ucrania, que termina ya avasallando más y más barrios de Kiev, de la capital, que también termina siendo otro drama tremendo de la sociedad actual en la que vivimos. Y naturalmente, justo lo que tú comentas, Camila, respecto a lo que sucede en Medio Oriente, lo que sucedió en las semanas anteriores fue que Alemania se retira de tomar una posición frente a lo que sucede con el exterminio pues, de lo que está sucediendo con los palestinos por parte de Israel, pues por el tema histórico que lo cobija. Sin embargo, en la última semana se retracta y decide que, digamos que ellos no van a ser partícipes de poder suministrar armamento a Israel precisamente en esa toma que planea hacer Israel de cercar y invadir, como lo menciona Camila, la Franja de Gaza, lo cual pues al final es un drama absolutamente humano. Por este lado, no mucho más. Justo leí un reporte de Alemania que dice que la gente está absolutamente sofocada con, no solo con las altas temperaturas, sino también con la excesiva migración. 4 de cada 5 alemanes no quieren que las altas de las personas que vienen a ocupar las plazas del trabajo en Alemania sigan permitiéndose. Esto es de una migración masiva que empieza desde el gobierno de Angela Merkel y pues que contrasta también un poco la realidad de las cifras que saca el Reino Unido con una alta excesiva en el tema de asilos políticos, de la recepción de muchos inmigrantes que vienen principalmente desde el África subsahariana y que pues obviamente aumenta o exacerba, digamos, todos los temas de corte migratorio.
Y naturalmente, como lo comentabas, Nico, lo que sucede con las fragatas que se despliegan sobre el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela, en un intento supuesto de controlar el tema del narcotráfico, las rutas del narcotráfico, los aviones, las barcazas que presuponen que atraviesan por ahí, pero sí, que no se sabe cuál va a ser el paso a seguir respecto al tema de los límites y la injerencia sobre los países de América Latina. Por otro lado, sin embargo, no sé si quieran comentar algo más. ¿Tienen algún comentario que hacer? ¿Algo que se les escapa que quisieran incluir? No, yo me quedo pensando sobre el tema migratorio porque las causas del conflicto, por lo menos en Europa y entre Europa y Medio Oriente, han sido esas, y parece que los gobiernos no quisieran entender, ¿no?, su responsabilidad en todo lo que ha pasado históricamente. Entonces, tú, una diáspora judía que viene desde el 700 antes de Cristo, imperios que sacan a la gente, esclavizan, que países, territorios más bien que no reciben o que reciben de mala gana, que expulsan, que sí, es esta historia todo el tiempo. Este es un continente que está hecho a punta de migración y parece que no se entiende y no se quiere contar y no se quiere reconocer esa historia. Y otra vez insistir en esos discursos, me asombra y me parece triste. Y viendo esta situación ahorita en Gaza, yo digo, pero ¿cómo insistir en eso? Y no en acoger, que sería como la forma de poder salir de ese ciclo de violencia tan desastroso. Y eso es un poco como de forma muy, ¿cómo decirlo?, reducida, si se quiere, la historia del conflicto acá, pero no se sale de ahí, no sé. Sí, se Llama la reúna sobre los mismos círculos, estoy de acuerdo contigo. Bien, pues eso es todo respecto a los hechos noticiosos. Nuestro siguiente segmento, que habitualmente lo comunicamos, es los escritos que han venido trabajando mis compañeros. Naturalmente, hoy como yo estoy dirigiendo la grabación, son ellos quienes escribieron, y el tema que nos convoca hoy en día es el tema de la reforma pensional y digamos este parón que le está proponiendo la Corte Constitucional por temas de forma eh, o quizás fondo, que no está del todo claro en un comunicado de prensa que emite la Corte Constitucional sobre un auto que devuelve la reforma pensional a la Cámara de Representantes, que debería estar ya en vigor porque debería ponerse en vigor el 1 de julio, pero pues que obviamente queda todavía en el aire y muchos de los políticas que están embebidas en ello. Yo quisiera empezar con Nicolás porque él hace un marco cronológico de lo que sucede, el impacto de lo que tiene la columna como tal y sobre todo, digamos, cuáles son los impedimentos que enfrenta la Corte Constitucional. Nico, si nos puedes contar un poco, un pequeño resumen del escrito que comunicaste. Invitarlos a leer la columna. Como bien lo menciona Camila, intenté hacer una descripción muy genérica de lo que pasó y lograr en términos comprensibles que se entienda en qué está el tema hoy. Por su tránsito normal, toda ley, sobre todo cuando es de este tipo, pues tiene que ir a control constitucional. Fue a la Corte Constitucional para analizar algunos vicios de legalidad que tenían, o más bien la Corte halló algunos vicios de forma, en el momento en que se construyen o cómo se deben construir las normas. Si recordarán ustedes, esta reforma pensional fue llevada al Senado y después bajó a la Cámara y se aprobó lo que se denomina por pupitrazo. Y es que con un golpe al pupitre todos aprueban de que están de acuerdo. Pues bien, ese pupitrazo es el que la Corte ha cuestionado ya en dos oportunidades. En el mes de junio requirió al Gobierno Nacional para que lo llevara nuevamente a la Cámara de Representantes y se analizara o se realizara la votación nuevamente de la reforma pensional. Lo curioso del asunto es que el gobierno parece que llama a sesiones extraordinarias en el mes de junio, sin que, al parecer, lo que alega la oposición es que sin que hubiera llegado el auto de la Corte Constitucional al gobierno. Y como quiera que no se conocía, entonces, ¿cómo lo habían llamado si no se conocía qué reparo se debía hacer? El 27 del 28, pues nuevamente la Cámara de Representantes vota la reforma pensional y devuelve esa subsanación a la Corte Constitucional. Pues el 13 de agosto, hace apenas unos días, nuevamente la Corte manifiesta que no, que con ese trámite del 27 y 28 no se cumplió lo solicitado por la Corte y que debe volverse y debe debatirse artículo por artículo. Pues bien, esto parece sencillo, es un tema de forma, pero realmente tiene un tema, un trasfondo político, y es que el presidente de la Cámara de Representantes ya es otro.
a pesar de que sean los mismos congresistas, entenderá usted cómo funciona todo el tema de lo visible y lo invisible al interior de una Cámara de Representantes. Los juegos políticos, sabiendo ustedes todo el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las coimas que se pagan para que a veces estas reformas se aprueben, y pues el tema ya está en otro escenario. Es decir, es casi que imposible uno que vuelva a votarse a discutirse una reforma en el interior de la Cámara de Representantes y que tenga que ser artículo por artículo, pues será totalmente un desgaste legislativo amplio en el que entra en vilo la reforma pensional. Como lo manifesté allí en el artículo, a través de esta reforma, pues se crean dos pilares, un pilar principal que será administrado por Colpensiones, en el que estarán vinculados quienes otorgan hasta 2.3 salarios mínimos, es decir, cerca hoy de casi 3 millones de pesos, es 3 decir, millones quienes tengan 200.000 pesos. ingresos, ¿sí? 3 millones 200 mil pesos, 3 quienes millones tengan ingresos, 275 pues mil. van a ese pilar administrado por Colpensiones, y lo que tengan por encima de esos 3 millones de pesos será asumido por esas nuevas entidades que se han denominados ACAI. Las ACAI pues son las mismas hoy empresas privadas que manejaban el tema de las pensiones, pero solo administrarán las pensiones establecidas o lo más bien el ingreso superior a los 2 puntos que reciben por ingresos cada una de las personas. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo ingresos, por ejemplo, de 4 millones de pesos, entonces los 3.2 millones de pesos serán administrados por Colpensiones y los 800.000 excedentes serán administrados por las ACAI. Pues eso ya lo debatiremos a lo largo de este programa, pero en esencia ha generado una serie de debates y demás en lo que tiene que ver con el tema pensional. Sumado a eso, esa reforma no solo establece esos pilares que se denominan complementarios, sino que a su vez pues genera elementos que son en su mayoría que su mayoría son beneficiarias las mujeres. Veamos por ejemplo ese artículo que habla de que por cada hijo que una mujer tenga, pues va a recibir 50 semanas o una disminución en su pensión de 50 semanas y esa cobertura será hasta 3 hijos, es decir, serán 150 semanas, lo que equivale en temas pensionales, cada año tiene 52 semanas, aproximadamente esto equivale casi a año y medio, a 3 años de pensión de cualquier persona. Realmente es un tema muy garantista para las mujeres, sumados a otros temas como el de algunas semanas cotizadas para quienes deseen obtener pensión por incapacidad entre los 20 y los 26 años, y que puedan obtener la pensión tan solo si cotizaron el último año 26 semanas, diferente a hoy, antes de la reforma, que se requieren de 50 semanas, es decir, que hubiera cotizado anteriormente. Bueno, allí están la mayoría cantidad de beneficios, y si me dan pausa, voy a cortar para buscarlos y comentarles otros dos que se me escaparon y no los tengo a la mano. Te agradezco mucho que haces una radiografía perfecta en más o menos la sustancia fundamental de lo que trata la reforma pensional. Y naturalmente, como lo dijo Nicolás, invitamos a todas las personas que nos escuchan, al nicho de nuestras personas quienes también interactúan con nosotros, a que lean también la columna. Va a estar publicada en breve también en nuestro portal. Adicional a esto, Camila también hizo un escrito maravilloso y me pareció muy valioso porque ella también lo contrasta respecto a lo que sucede en Francia, que también es el papel fundamental de este podcast, entender también qué es lo que sucede en nuestros lugares de domicilio. Entonces, que sea ella quien nos explique cómo lo vives tú, cuál fue la motivación para la escritura de tu columna, y que nos ahondes un poco en el tema para poder empezar un poco el debate. Sí, gracias, Cami. Bueno, partí por decir que cuando se propuso el tema sobre la reforma pensional me pareció súper interesante porque es muy de mucha actualidad en Francia. Bueno, empezar por contar que aquí en el año 2023, bajo el gobierno de Macron, se aprobó una ley que busca reformar el sistema de pensiones, de pasar la edad de pensión estaba a los 62 años, no hay diferencia entre hombres y mujeres, estaba a 62 años para todo el mundo, subir a 64 años, y el tiempo de cotización estaba de 43 años, de 42 años, y lo aumentan de 42 a 43 años el tiempo de cotización. Eso fue básicamente lo que se trató en el 2023, y cuando se propuso, pues eso tenía que pasar como en cualquier sistema democrático parlamentario, tenía que pasar por debates en la Asamblea Nacional francesa. Como era un tema tan álgido, lo que hizo el presidente Macron fue hacer uso de una disposición constitucional
que se permite aquí y es omitir el debate parlamentario y aprobarlo por decreto. Eso se permite. Y pues el uso de esta disposición constitucional, que si ustedes buscan o ven o leen, por ahí es el famoso 49.3, pues encendió mucho más pues los ánimos y la movilización social. Entonces, eso pasó en el 2023, eso quedó así, se transformó el sistema, pero hoy con esto de la movilización que se viene el 10 de septiembre, que hablábamos al principio, pues es un tema que vuelve a salir. Ahorita en junio, justamente la Asamblea saca una resolución, eso es otra cosa jurídicamente interesante que encontré, y es que aquí dentro de esa jerarquía de normas, la Asamblea tiene una posibilidad de hacer resoluciones, pero que son más de tinte político. Entonces sacan una resolución ahorita en junio diciendo se abroga, vamos a tumbar este decreto de reforma de pensiones, pero pues es una resolución parlamentaria que no tiene fuerza de ley. No es obligatoria y no representa nada, sino que es más simbólico. Esto volviendo al tema de la movilización que se está preparando en septiembre viene a caldear los ánimos. Entonces, como en todo este contexto y pensando en la reforma de pensiones que se propuso bajo el gobierno pues, del presidente Gustavo Petro, me pareció interesante como entrar a mirar los dos sistemas, parar un poco en el escrito, de nuevo invitar a las personas a que nos lean. En el escrito lo hice más en términos políticos de lo que pasa, de lo que significa la movilización y que al final, cuando se está hablando de este tipo de sistemas o también como de la salud, cuando se está hablando de financiamiento o de cómo hacer sostenibles los sistemas, sustentables de los sistemas, de lo que se está hablando es más de quién financia, ¿no? Porque el tema del sistema de pensiones en Francia es los expertos, yo lo cito, ¿no? El economista no sé qué de la universidad, de la Escuela de Negocios de París dijo que no va a ser posible sostener el sistema, pero el debate no es ese, todo el mundo es consciente de que hay que buscar los recursos, el debate es de dónde, y es lo mismo que pasa en Colombia. La pregunta que tiene que ver más con una elección política es de dónde sacamos los recursos, a costa del trabajo de la gente, a costa de la salud y el bienestar de la gente y de trabajos precarizados que tienen que sostenerse a lo largo de la vida, o pues taxando y imponiendo impuestos a las grandes riquezas y a los grandes capitales. En el artículo desarrolló un poco el tema de la desigualdad en Francia, cómo se mide en términos del ingreso, y un dato que me pareció interesante, la esperanza de vida. Entonces hay una diferencia en la esperanza de vida de la gente rica, entre la gente rica y la gente pobre de 13 años. Eso habla de el mundo en el que vivimos y eso lo estábamos hablando en Francia, que es un país donde la gente tiene posibilidades, ¿no? Entonces, pensando en eso en nuestros territorios y en Colombia, en lo que significa una reforma de pensiones, bueno, ahí dejo como la reflexión y sobre todo porque somos una generación que nos hemos repetido todo el tiempo, no, yo para qué hablo, yo para qué me intereso, yo al final yo no me voy a pensionar. Y esto me hizo pensar, bueno, no, la reflexión no puede ser esa y nuestra capacidad de reflexión no puede quedar ahí en yo no me voy a pensionar, sino en cómo hacemos todos para que con el tiempo podamos tener derecho a una vejez digna. Bueno, por ahí queda el tema. Te agradezco mucho, Camila, tus comentarios, tu columna. Me parece que también es maravillosa. Yo desde el punto de vista que tú abordaste la columna, también quise un poco documentarme qué sucede en Colombia versus Eslovaquia. Y quiero iniciar diciendo que probablemente este sea el primer tema en el que los tres estamos de acuerdo en que la reforma pensional es valiosa y básicamente los componentes que tiene son importantes. Solo para generar como un marco de concepto importante y me pareció valioso es entender que hacia donde quiere migrar la reforma pensional de de Colombia, es un poco al modelo que tienen los países europeos. Y hablo específicamente por Colombia, por Eslovaquia, perdón, donde soy residente. Hay solo algunas facciones que me parece importante resaltar. Más o menos en Colombia se estima que el 16% del salario es lo que va destinado para la parte de las pensiones. De este 16%, el 12% es colocado por el empleador y el 4% corresponde a lo que coloca el empleado. Y ahí enmarcado, digamos, un evento importante que me pareció distinto
ya que en Eslovaquia más o menos se calcula que es el 17% en total, está dividido entre el 14%, que es lo que asegura la vejez de las personas, el 3% que lo aseguran en el tema de la discapacidad, porque aquí hay, digamos, como un ratio que calcula que es más probable que tú quedes discapacitado o no, entonces ese 3% en teoría que cubre ese riesgo en que puedas quedar discapacitado, y un 1% que más o menos cubre los seguros de desempleo y demás, que al final cuando tú das la baja, que se llama acá, el Estado te paga unos meses mientras que tú vuelves a conseguir empleo. Más o menos ronda el 17%, pero la diferencia fundamental es que de ese 17%, el 14% aproximadamente es colocado por el empleador, perdón, por el empleado. Entonces, de mi salario me quitan más o menos el 14% para llevarlo a los fondos de pensiones y ellos son los encargados de administrar los recursos. Al igual que lo plantea la reforma pensional en Colombia, está dividido en diferentes pilares. El primer pilar, para que todos nuestros usuarios y nuestros oyentes lo entiendan, es básicamente lo que se necesita para garantizar la pensión del común denominador del país. Es decir, a partir de ahí yo necesito garantizar, pensando en un futuro y proyectando los valores al futuro, con eso tú garantizas tener la pensión en teoría para los habitantes de tu país. De ahí en adelante ya son, digamos, rendimientos adicionales que van en pilares 2 y 3 en el caso de Colombia, para poder tener, digamos, una extensión un poco mayor en tu pensión. Hay un pilar que se llama el pilar voluntario que existe tanto en la reforma pensional colombiana como en el eslovaco, que son, digamos, ese pilar voluntario, que son todos estos trabajos de gran riesgo, que básicamente lo cubren las empresas que tienen empleados que están inmersos en actividades de alto riesgo, de complejidades, digamos, un poco distintas a estar trabajando en una oficina, y que al final las empresas tratan de cubrir eso en el caso de un accidente o cosas que pasen, que también lo considera la reforma pensional colombiana, que digamos ahora está en un limbo. De eso como el marco general, pero pues entremos en materia. Yo quería preguntarte, Nico, y bueno, y abrir ya un poco más la discusión, si ustedes consideran que el fallo que está generando la Corte Constitucional, tanto como lo mencionas, Nico, tiene un tufillo político, porque como bien lo mencionas, hay un tema de aprobación tanto en Senado como en Cámara que fue mayoritario, donde se generó coincidencialmente el consenso entre las diferentes bancadas para poder migrar hacia ese nuevo modelo. Porque ponen los palos en la rueda, porque al final quien termina perjudicado al final es el ciudadano de a pie, como tú lo mencionas. ¿Tú crees que tiene un tufillo político la sanción de la Corte Constitucional? Y ahora la Yo pregunta creo también que, para María Camila. sí, sí, era María Camila. Yo, yo creo que en Colombia estamos acostumbrados a idolatrar no la administración de justicia, sino a los administradores de justicia y a verlos como sujetos meramente académicos con la mayor calidad para ser magistrado de alta corte o lo que sea, y no conocemos el trasfondo político que cada uno contiene. Si lo supiéramos, creo que ya lo había mencionado, si lo supiéramos como en muchos países europeos, de que uno sabe que el magistrado es de tal corte, pues tendríamos más derecho a cuestionar esos antecedentes políticos con total normalidad. Sin embargo, eso parece hoy que no nos está permitido a nadie, menos a quienes quizá trabajamos en el medio, que somos los abogados, de cuestionar el trasfondo político, el sentir, la ideología política, concepción de los magistrados. Y allí hay un grave error en la administración de justicia, porque volvió también al sujeto administrador de justicia, llámese juez, magistrado, como un sujeto inane, sin sentimientos, sin filosofía, sin concepción religiosa y sin concepción política. Y ahí creo que eso, para decirle, mm, a partir de yo lo he dicho, que a pesar de que sea así, pues no resulta cuestionable o no se cuestiona. Entonces los argumentos que se centran serán siempre en la administración de justicia, realmente argumentos desde el punto de vista legal. Entonces, ¿está del lado de la ley o no lo está? Entonces, no está permitido que es que el magistrado viene del Partido Conservador y que también fue apoyado por el Centro Democrático y que el magistrado presidente de la Corte Constitucional ha sido Jorge Ibáñez, ha sido el palo de atravesado de la rueda. Eso no está permitido. Simplemente hay que centrarse en los análisis legales jurídicos que se establecen en este cuestionamiento. Claro, resulta ahí que el tema es mucho más complejo de lo que parece, porque el tema es de forma y no de fondo, y la Corte también le ha dado garantías al gobierno para que subsane, y el gobierno no ha subsanado, y el gobierno va a salir a decir que se han opuesto, entonces lo llevamos nuevamente al tema político. Mientras todo esto pasa, usted lo ha mencionado, los que
salen beneficiados totalmente son las administradoras de fondos pensionales que llevan años y años desangrando a sus afiliados, sobre todo en temas de pensiones privadas, que son los fondos pues privados que administran esto. Le doy un ejemplo, el puente de Chirajara, que se cayó con la inversión de esos recursos, pues perdieron todos sus afiliados, porque ahí estaban los ahorros de sus fondos. Si cambia este tema, pues se democratiza más, sobre todo en el entredicho, que aquí los que tienen pensiones por encima de 3, o más bien ingresos por encima de 3 millones altos, pues son minorías en relación con los que aportan 3,2 millones a la fecha, ¿no? En temas pensionales. Entonces va a haber un desequilibrio económico. Yo, más allá de lo político, creo que hay un interés económico supremamente fuerte en todo esto, porque se acaba un negocio de los pensiones, un negocio que era de privados o en el que soportaron muchas inversiones públicas, en el que tomaron el dinero de sus afiliados para invertirlo irresponsablemente, y en el que, más allá de todo eso que pueda uno cuestionarse, pues la gente no se pensionaba, o si se pensionaba eran con pensiones irrisorias. Entonces, frente a todo este tema que se ha debatido por años, que no se volvió a tocar hace mucho, pues la dilatación también favorece. 2 añitos más, un añito más, favorece a todas estas grandes empresas que al final, como hemos insistido siempre, son los que patrocinan no solo a los representantes a la Cámara, a los senadores, sino también patrocinan a los eruditos del derecho, a que lleguen a las altas cortes, apoyados por muchos conglomerados económicos que a su vez también ordenan cómo votar para que elijan a X o Y magistrado que va a ocupar la alta corte. Entonces ya habíamos hablado de eso, de contrapesos y demás, de formas de elección popular, pero aquí hay que hacer un cuestionamiento serio de cómo se eligen los magistrados, si es realmente por mérito, si es un origen político, y si es un origen político, pues que salgan a decirlo. Pero aquí, por ejemplo, el magistrado Ibáñez en el mes de marzo dio una entrevista en la W y supremamente sesgado diciendo que él no iba a aprobar esa reforma pensional. Ya recordarán ustedes que hubo aquí unos reproches de tipo atacándolo directamente a él para que se abstuviera de decir, pero él dejó una frase que me parece supremamente preocupante, que con esa termino, es: mientras viva no me voy a pensionar. Y le dicen al magistrado, no se va a pensionar a pesar de que tiene el derecho adquirido, no me voy a pensionar. Claro, es que habrá que recordarle al magistrado Ibáñez que él se gana por encima de 35 millones mensuales, que el tema pensional es para los viejitos, las viejitas que hoy no tienen ingreso, que programas sociales como el DNP han tenido que darle 200.000 pesos para que la gente sobreviva, ni siquiera es que viva dignamente. No nos preocupa la pensión de una persona que gana 36 millones devengándole al Estado cientos de años, pero sí les preocupa a ellos, y vimos como hubo un cartel aquí a las pensiones que se les ha olvidado, y es que muchos magistrados terminaban sus periodos de alta corte, siendo magistrados de alta corte provisionalmente 1, 2, 3 añitos, para pensionarse con el último salario con el que devengaban, y así desangraron el patrimonio de las pensiones por años, y fueron los magistrados, son los mismos magistrados que hoy tienen intereses en que esto se decida de una u otra forma. Es un tanto la reflexión, me perdonan la extensión, La pero es que aquí extensión. hay intereses de todo tipo. Camila, sigo contigo, hilando un poco también sobre la respuesta que da Nicolás. ¿Tú también crees que hay, digamos, un tufillo político en el sentido de que, digamos, para también dar un poco contexto, corríjanme si estoy diciendo algo que no es correcto, pero la decisión de la Corte se da con unanimidad de los 9 magistrados? ¿Tú crees que los magistrados en general también obedecen a esas circunstancias políticas y económicas que menciona Nicolás? ¿O, por ejemplo, están cobijados bajo el amparo del magistrado Ibáñez y todos obedecen a esa misma lógica? Pues yo no, o sea, no me atrevo a decir que obedezcan a la lógica de una sola persona, pero sí creo que hay intereses otros, no digo buenos, malos, pero no es solo no es el estrictamente análisis del derecho, ¿no? Y bueno, eso es otro debate, porque si uno hace otro tipo de aplicación de la norma, pues no deja de ser político y no dejan de haber intereses. El cuestionamiento aquí siempre es a quién beneficia esa interpretación, ¿no? La verdad, yo casi ni ahondé sobre el tema. De hecho, vi que el Centro Democrático dijo no, que no se estaba cumpliendo las órdenes de la Corte, que porque en el orden del día no estaba puesto desde antes. O sea, siempre es este debate que no lleva a nada, que es de forma, pero que es político y que retarda. La verdad, me parece que es eso lo que desgasta el debate sobre las propuestas, ¿no? Sobre qué implica, lo que dice Nicolás, qué implica para un viejito recibir 230.000 pesos al mes.
y tener ese derecho. De eso no, poco y nada se habla. Entonces, sí, yo creo que es político, al final todo es político. Y pues sí hay muchos otros intereses. O sea, eso como para contestar tu pregunta. Pero justo quería hacer una apreciación en el sentido de que en el trámite de la norma, una vez vuelve a pasar sobre la Cámara de Representantes y pensando en el tiempo que tiene esta nueva legislatura, con el tema de que ya se nos vienen las elecciones, el tema de las sesiones que empiezan a ser limitadas y que nuestros parlamentarios están enfocados en hacer política y no en legislar, el tiempo da para poder resolver el tema de de las circunstancias y los efectos que tienen que ejecutarse para que la reforma salga avante, o probablemente puede que termine el periodo legislativo y no se pueda ejecutar. Pues yo no sé si políticamente haya el peso, ¿no? Porque si la orden es discutir artículo por artículo, no Ahora, sé. ahí también había como un lunar, ¿no? Porque la Corte Constitucional entrega un mes para poder hacer la revisión de fondo, perdón, de forma, para que vuelva a la Cámara de Representantes, se haga la revisión y vuelva a ella para poder dar la ejecución presidencial y demás. Pero no se sabe cuál es el punto desde que parte ese mes para que entren a sesiones extraordinarias o lo que haya lugar para poder sacarla de Congreso, ¿no? Eso sería importante y muy valioso poder evaluarlo. No sé si tienen contexto respecto al tema. No solo lo que yo veo tampoco no es solo el tiempo, sino lo político. ¿Qué pasa si la Cámara Es dice que no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a ocurrir? Que el país es yo voto y tú me votas. Y si ya se es que acabó la mermelada, entonces ese- no, no creo que va a pasar algo relevante. Además, yo creo que el camino del gobierno puede ser acudir a la Corte Constitucional que ampara los derechos de las personas, ¿no? Realmente es la Corte Constitucional la que está poniendo otra. Es lo curioso del asunto, es Yo un justo tanto una quería reflexión. solo para añadir mi punto de vista y justo que lo tocas, yo creo que al final la Corte Constitucional, actuando lo que tú mencionas de los intereses económicos y demás, sé que existen, no creo que en este caso obedezcan a ello, probablemente lo hagan, pero será difícil probarlo. Bueno, sustentarlo sobre la evidencia es muy complicado. Pero yo me quiero quedar en el sentido de que nosotros hemos construido una arquitectura legislativa absurda, entonces terminamos navegando en un montón de leyes que terminan siendo muy difíciles para la navegación de los diferentes, se llama, acuerdos, políticas, lo que sea, y surgen entre medios cualquier persona que pueda demandar por cualquier cosa porque la arquitectura de la ley es tan complicada que termina perjudicando al mismo colombiano, pero es el resultado de todos estos años de la arquitectura legislativa de nuestro país. Creo que es ahí donde está el punto de la situación. Por cómo se dio la decisión de nueve mm, magistrado. magistrados de la Corte Constitucional quienes toman la decisión. No sé si comparten esa misma apreciación, respetando justo lo que dijiste también, Nico. Pues también es decir, él llama a respetar la Corte, ¿no? Y mis apreciaciones pues son particulares respecto de temas económicos y los trasfondos políticos que, como les digo, sobre todo al interior de los argumentos no nos está permitido dar, pero hay que decirlo y hay que mencionarlo. Y también pues una garantía de que la Corte pues tiene personas competentes y en calidad para estar allí. No significa que de la noche a la mañana. Sin embargo, la forma de elección pues sí es cuestionable. Es decir, debemos reformarla de alguna manera o de hacer del mérito algo más estricto para que esas suspicacias no se generen, ¿sí? Pero no, ese debate no. Está muy lejos de darse. No sé, yo lo que creo ahorita que va a pasar es que el tema va a ser cuestionado por el gobierno, va quizás a ser desconocido e intentar ser aprobado de otra manera por encima de la corte y entonces allí vienen todo lo que se ha atacado al gobierno de desconocer la autoridad y demás, pero son debates políticos por encima de lo legal. Aquí pusieron en jaque al gobierno y fue un tema político, porque esa decisión que le está permitida a la corte pues es una decisión política, sacarse una as de la manga del bolsillo y decir, vuelva a hacerlo. Pero cuándo, no sé, pero hágalo. No sé cómo se irá a resolver. Tras eso, pues los que pierden son los que vengan menos de 3.2 salarios mínimos. ¿Tú cómo vives tu vida en el tema de las pensiones? ¿Tú haces tus pensiones? ¿A ti te deducen de tu salario en Francia para el tema del pago de las pensiones? Yo tengo que comentar de que yo, si bien me deducen y como lo mencioné anteriormente, me deducen el 17% de mi salario para el pago de mis pensiones. Tengo también que mencionar que hago mi aporte pensional en Colombia porque yo sí creo que me voy a pensionar algún día en Colombia. O la mayor cantidad de semanas cotizadas allá y espero algún día poder llegar a cotizar. Camilo es todo juicioso, Mari.
Sí, sí, a mí me deducen de mi salario, me deducen y yo la verdad no sé qué, si yo luego me devuelven esa platica, me la asignan en Colombia o que no tengo ni idea. No se Pero pierde. sí, Para o todas sea, las personas extranjeras que nos están escuchando, ¡oh Dios! Mis pensiones. estas semanas que nosotros cotizamos en el exterior, lo digo porque yo también coticé en España, pues son perdidas. Es un ahorro y es una captación que se hace solidariamente. Ah, Entonces bueno, sí, hace esa es otra parte cosa del que, ejercicio que dentro de la solidario. lógica, la verdad es un tema muy técnico que no entiendo muy bien la diferencia, pero acá la lógica es, bueno, es un sistema basado en la solidaridad en donde la gente que trabaja paga la pensión de la gente que ya no trabaja. No es como yo ahorro mi pensión para mí para luego, sino se sostiene de el aporte de la gente que trabaja. Entonces, por eso también es como el debate, pero no sé eso en términos contables, económicos, si tenga alguna diferencia, me imagino que sí. Y bueno, sí, a mí me descuentan. Y aprovecho para decir también, no lo dije cuando les contaba sobre el sistema de pensiones francés, pero es justamente igual a lo que se quiere hacer con la reforma de pensiones en Colombia. Igual hay tres, como tres niveles, Pilares. uno en donde, exacto, pilares donde el primero en donde está en una pensión solidaria, todo el mundo tiene derecho, otra en donde ya está quienes cotizan, pero la diferencia acá, y es algo que hace que el sistema sea un poco más complejo, como todo en este país, es que están divididos dentro de cada uno de esos pilares, están divididos por categorías profesionales. Entonces, por ejemplo, las profesiones liberales, los agricultores tienen un régimen especial y diferente. Por ejemplo, los abogados tienen su propia caja o sí, cuerpo de pensiones que administra las pensiones para los abogados, un ejemplo. Así, entonces, de acuerdo a las profesiones, entonces hay como 42 regímenes de pensiones de acuerdo a las profesiones, pero esos están organizados en esos niveles. Entonces, también es proporcional al tipo de actividad laboral que se Igual es desempeña. eso que mencionas, ¿sabes? Y justo estoy pensando que en Colombia los regímenes al final terminan siendo estándar para todo el mundo. Pero no sé si coinciden conmigo, pero el tema en el campo y la agricultura debería tener un régimen absolutamente distinto, así como las negritudes, como las personas Pero que creo que viven lo en el tocar, y creo que uno de los debates es ese, con la Corte Constitucional, de los debates de fondo que plantean es ese, que se creó como que se metió un artículo al final donde se hace una excepción o un tratamiento especial a el tema agrario y el tema sería muy valioso. indígena. Pero entonces lo que dicen, lo que yo vi, es que eso crea una excepción, que no es una excepción, sino es una regla porque Colombia es un país rural. Entonces termina siendo no sé Claro, qué, en qué determinar quién porcentaje es, no, ahora personas que determinar tienen. quién es agrícola y entonces imagínate los terratenientes que tienen un montón de ganado que vayan a proponer una pequeña porción de su salario que debe ser grandes capitales y terminas afectando el objetivo principal de la norma. Estoy pensando en el escenario más positivo y pues pensaría que debería ser valioso también la inclusión de ese Claro. tipo de regímenes, que debería poder cubrir una norma para las personas con más dificultades no necesariamente afectarlos con una tasa impositiva tan elevada, pero por lo menos que hagan un aporte proporcional también a las dificultades de los ingresos de sus Sí, distintos pero sectores el país ya económicos. pasó por eso. Recordarán ustedes los múltiples regímenes que existieron. No, de Aún hay acuerdo, no, pero regímenes de bajo la misma transición. estructura que está proponiendo el Estado, de pilares, pero aplicables a sectores vulnerables, realmente vulnerables, o sea, poniéndolos sobre la mesa. Y hay otra cosa interesante que hace esta reforma y es recogerlas como la buena, sí, lo que funcionó o lo que funciona bajo el esquema de la ley 100. Y, por ejemplo, yo vi que hay la división de artesanos, de artistas, de todo este tipo de profesiones que no sé, por el tipo de actividad que ejercen, no pueden asegurar, no tienen garantía de cotizar tantas semanas, como que empieza a haber esta distinción, ¿no? De profesiones y los enmarcan dentro de la categoría semicontributivo, dentro de este pilar semicontributivo que se crea con esta reforma. Yo vi eso interesante, pero también creo que es otra forma valiosa de hacer la lectura de las transformaciones que necesita el país y es, no es todo lo que se hizo está mal, que yo personalmente creo que a veces caigo en ello, sino bueno, hay cosas que funcionaban y otras cosas que necesitan cambiarse y cómo avanzamos como sociedad, ¿no? Entonces, creo que fue un poco mi lectura también
de este tema de las Sí, pensiones. bueno, no es un tema de blanco y negro, justo Nicolás Ujú. mencionaba respecto a lo del el puente de Chirajara, completamente de acuerdo contigo, digamos, la distribución que se hace y la pérdida que se hace del valor de las pensiones o las personas que invirtieron en esos centros de pensiones, evidentemente es un impacto directo a la base social. Pero hay unas personas o unos grupos económicos privados que hacen un buen trabajo. Y para dar un poco de mención, reflejándolo en el modelo eslovaco, cuando tú arrancas como primer empleo en Eslovaquia, te obligan a estar en el segundo pilar, es decir, te obligan a vincularte a los fondos privados porque entienden que tienen un mayor retorno a la inversión. Después ya tienes la oportunidad de volverte al primer pilar y obviamente garantizar la disposición general. Pero yo, en lo personal y en mi ejemplo, como lo vivo en Colombia, es el fondo de pensiones al cual estoy suscrito, ha respondido en el término de rendimientos. No todos lo hacen definitivamente todo mal. Y como lo mencionas, Camila, creo que el sistema de pensiones y de la reforma lo recoge de forma magistral. Y lo segundo que les quería proponer era, o pensar, era cómo impacta desde el punto de vista económico, porque Camila justo lo menciona en su columna, es de dónde vamos a sacar el dinero. Y entonces ahora mismo el país está inmerso en la discusión de la regla fiscal, el déficit fiscal, de todas las presiones económicas que están sobrellevando este gobierno con la cola que han traído los gobiernos anteriores y entender, por ejemplo, cómo vamos a subsidiar a las personas o a los viejos y a las viejas, que es parte de lo que cobija también la ley. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Y cómo deberíamos repensarlo en torno a la reforma pensional que está en proceso? María Camila. Yo, la verdad, yo veo eso, Joche. Yo, mm, no sé, tengo la percepción, la idea de que este gobierno se comprometió con demasiadas reformas sociales, todas muy valiosas, todas muy importantes, pero en términos del gasto público, pues yo no sé si el país puede asumir esos compromisos. La vaina es que yo estoy totalmente de acuerdo que hay que poner impuestos a los grandes capitales. Lo que pasa es que eso también es una discusión política muy fuerte y es tener el pulso y el poder de negociar. Y ahorita, como está el ánimo político, es donde yo veo complicado el tema. O la relación privada-pública, justo que lo Sí, mencionas. sí, y pues ya creo que el sector, no puedo decir todo privado, pero sí el sector empresarial, la clase empresarial colombiana se ha encargado de mostrarle al país que su interés no es contribuir al fortalecimiento de un sistema de bienestar o de un sistema de seguridad social o un gasto público más sólido, ¿no? Como que su mensaje ha sido todo el tiempo, hay que proteger al empresario y hay que proteger la inversión extranjera y hay que proteger esto, pero a costa siempre de la clase trabajadora. Creo que ese ha sido su mensaje, entonces yo no sé hasta qué punto haya disposición, disposición para sentarse en una mesa a negociar otra reforma y otras imposiciones y bueno, no sé, yo Para eso lo darte veo. paso, Nico, porque hay tres factores importantes ahí, que naturalmente la tensión entre lo público y lo privado, lo vimos en el Congreso de la ANDI, que no se le invitó al presidente, bueno, las tensiones que hay Ujú. actualmente con un gobierno que se supone que va de salida y bueno, las tensiones que tienen con la empresa privada. ¿Y cómo lo ves tú? Teniendo en cuenta también justo ese paradigma que les mencionaba, el 12% lo colocan las empresas en Colombia, en Europa lo coloca solo el empleado. ¿Podríamos nosotros migrar hacia ese sueño para reducir esas tensiones a los empleadores? Y estoy de acuerdo que los empleadores deberían poder provisionar mejores circunstancias. Y bueno, ahí se debate otra cosa, pero ¿cómo lo ves tú, Nicolás? Sí, no, yo desde la sostenibilidad no tengo argumento, no lo he estudiado y creo que es algo de lo que se ha reclamado mucho frente a su ausencia, de dónde va a salir la plata y cómo va a salir. Y esa es una de las características de ese gobierno, que a veces hay muchos temas políticos, pero los técnicos a veces quedan en veremos y quizá esa puede ser una razón de peso de la Corte, ¿no? De decir, venga, sí, aprobamos esta reforma y después, ¿qué problema con las pensiones y no hay de dónde? Pero respecto a la pregunta en concreta del tema de los aportes respecto del salario y demás, yo creo que eso debe ser de parte y parte. Y mientras Colombia deba seguir teniendo o siga teniendo más bien uno de los salarios más irrisorios en Latinoamérica, es que ni siquiera es irrisorio frente al mundo. Es irrisorio en Latinoamérica. Más horas trabajadas y menos ingresos percibidos. Lo dicen las cifras. De Mientras acuerdo eso contigo. siga pasando
pues papel no se va a invertir de que deba seguir haciendo el tema de pensiones. Ahora, si subimos salarios y asumimos en proporción el tema de aportes pensionales a favor de el empresariado, pues es un negocio quizá justo, no sé desde la economía cómo puede impactar, dado que quizá el tema de las pensiones es un tema que se discute muy presente, o es el tema de mayor planeación en toda sociedad, porque seguramente si esta sociedad presente no asume el tema de las pensiones, en 20 años va a tener un problema fiscal global en toda su población, que lo vemos un tanto hoy, ¿no? Tanta gente por ahí sin cobertura, en la indigencia, desamparada del sistema de protección, lo solucionamos en salud, pero hoy la gente no tiene protección, por eso hay tantos problemas, programas asistenciales que también se podrían solucionar si hay pensión, que es lo que entiendo, que esta pensión va a traer un bonos de subsidio de apoyo, eso es transformar un tanto el asistencialismo, sobre todo de las generaciones viejas, y desistir de esos programas sociales. Entonces, si tenemos un aseguramiento de la población mayor a tal edad, pues vamos a dejar de pensar en programas sociales que a veces desangran más por la cobertura y características que se tienen que dar para su planificación que asegurarles desde ahora, pero como le menciono, no podría yo argumentar algo que no conozco en temas económicos de dónde va a salir la plata. Lo cierto es que sí, entidades como el DNP gastan muchos recursos anualmente intentando dar protección a esa gente que quedó desprotegida. La cuestión es por qué quedó desprotegida, porque no hubo planeación y responsabilidad. Hay un programa de colpensiones que se llama BEPS que han intentado inflarlo, reinflarlo, recontrainflarlo y creo que no ha dado los resultados y es que usted se ahorre lo que usted le alcance. Y sumado a eso, pues el gobierno le da un porcentaje. Si usted pone 100.000, el gobierno le da 20.000 para su pensión a futuro. Pero la gente es muy presente. En este país no hay planeación en los hogares ni para hacer el mercado mensual. Pues menos va a haber para un tema pensional. Si es que no, la plata no puede No, alcanzar. no hay una Sí, cultura del eso también ahorro. es verdad. La cultura del ahorro no existe en Colombia y da esa planificación a largo plazo, entendiendo el modelo matemático que hay detrás, que es una locura, es de los más complejos que hay para el cálculo de las pensiones, pero también culturalmente es muy complicado, ¿no? Porque no hay esa planificación a futuro de cuál es el dinero que Parce, yo voy a pero ¿tú crees proyectar y que es demás. solo cultural o tiene que Sí, ver un con, poco. o sea, Y yo quiero mencionarles un tema y es que, por ejemplo, cuando yo conocí a la que es actualmente mi esposa, ella tenía una bolsa gigantesca de ahorros. En mi juventud nunca claro, se me pasó por la mente pensar en el tema claro, del ahorro. pero también tiene que ver con posibilidades. Seguramente, pues ella tuvo ese Sí, acceso a una educación sí, gratuita, tenía cómo meter plata a la bolsa, a la estamos de acuerdo. exacto, tenía cómo Es hacerlo. que, es que, Estamos de acuerdo, pero justo mira ese programa maravilloso de BEPS, o sea, de verdad justo lo menciona Nicolás y es maravilloso. Es decir, no estoy diciendo que tú tengas que alimentar una bolsa Sí, no, gigantesca, es verdad. pero Es en la como el medida Fondo de tus Nacional del Ahorro. proporciones, tal cual, en la medida de tus sí, claro, pero es proporciones que las puedes necesidades, fomentarlo. Camilo, de un país desarrollado, no sé cómo será en Eslovaquia, Sí, yo estoy de pero acuerdo. aquí uno No, en no, de su acuerdo. adolescencia está pensando en básicamente tener dónde vivir sin Tener pagar la arriendo. energía. Así se han endeudado, o sea, a usted no le aseguran la casa. No es lo mismo partir de un país desarrollado donde usted ya tiene, no todo No, 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 asegurado, de pero al acuerdo. O menos tiene sea, una casa. hay un estado de Acá confort el De mayor, mucho más pagar claro. sí, pero el mayor problema de los jóvenes no es la pensión, Camilo. El mayor problema de los jóvenes es tener vivienda propia. Y de los jóvenes Sí, me refiero a jóvenes de 50 años y para arriba. Es que Jóvenes es como chistoso, nosotros. pero así lo sí, pinta el gobierno. O sea, así lo sí, pinta el sí, es gobierno como un verdad. problema natural. No lo es. Para mí es un problema muy grave que uno tenga que nacer en un país y estar pensando a los 10, 15 años dónde va a vivir el resto de su vida. Vivir, que es nacer y tener donde dormir tranquilamente, ¿no? Por eso aquí la renta es tan buena, porque quien tiene buen capital pues genera arriendos muy fácilmente, que no pasa en otros países, porque allá cada quien le aseguran No, su no, casa. justo, estoy de acuerdo con ustedes, hay un estado de bienestar distinto, pero también vuelvo a mencionar, creo que es un tema en las proporciones que las personas puedan ahorrar, es decir, el dejar de beber tanto, el dejar de, ¿sabes? Y hay otra cosa que No, sí no es un estoy porcentaje diciendo que que cobra, es tal verdad, cual, hay otra cosa que es eso. Sí, aquí, y eso tiene que ver, por ejemplo, nosotros tenemos una influencia gringa enorme de consumismo, de gaste y pase la la tarjeta y gaste tarjeta, y el gaste. consumismo puro y duro y de pago Aquí, de intereses. acá yo veo la cultura de los franceses, eso tener una deuda es como un pecado de muerte. No, pero sí, no tienen ese acceso a crédito. De hecho, hay un límite para endeudarse. No se pueden endeudar más allá, creo que el 30% de lo que ganan. No los dejan. Curioso. Curioso que aquí no lo ¿Por dejan a uno qué? Aquí endeudar es está porque no endeudado, le yo estoy preste al banco. endeudada. Sí, no, 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 total.
O sea, hay un tema cultural importante ahí, Entonces, como en mire, todo. yo siempre he tenido un análisis de las pensiones. O sea, una pensión es un derecho que se adquiere temporalmente a máximo 10, máximo 20 años. O porque le vaya bien a uno y viva mucho, 30 años, ¿cierto? Es decir, máximo usted dura en promedio, ¿cuánto recibe una pensión? ¿20 años? No sé, que Al- usted tenga esa cifra, 20 años, ¿cierto? Pero usted sí tiene que hacer 20 años, 30 años de aportes productivos obligatorios. Yo a veces creo que sería mejor la pensión privada. Quien quiere ese negocio, vaya y ya. ¿Le gustó a usted? Tómelo. Y si no le gusta, pues lo que ustedes están diciendo, ahorre, genere algún bien que le dé una renta vitalicia y a veces la renta que le va a generar el bien es heredable a futuras generaciones como una casa y la casa le va a generar a usted los réditos de una pensión con una Tiene inversión mejor. menor de la de una pensión. Entonces la gente dice, no, yo prefiero tener una casa y qué pensión. Pero no, si yo trabajo y me restan, me obligan a contribuir porque si no se desescalara el sistema y demás y todo lo que tiene que ver. Pero cuando me vayan a pensionar, me van a pensionar algo así de pequeñito. Y si hoy estamos cuestionando el sistema, calcúlenlo cuando ustedes se vayan a pensionar en 40 años. Eso será una migaja ahí para, sí, para poder Y además sobrevivir. esta gente que no quiere tener hijos Sumado a ni la nada de eso. transformación poblacional, que ustedes no Sí, están al cambio teniendo de la hijos, pirámide, ¿no? Porque ustedes eso dos por... no están teniendo hijos, porque yo sí ya aseguré la tema La pensional pensión. futuro de las futuras generaciones. Pero no, sumado a eso, el tema de cambio generacional lo estamos sintiendo también nosotros muy fuerte, porque seguramente en nuestra familia tenemos 9 a 10 tíos, al menos en mi familia, eso por un lado, y por otro pueden ser otros 8 o 10. Y los hijos que están las teniendo estas siguientes futuras generaciones. generaciones es 1 o 2 en familia. Entonces el descalabro va a ser de muchos ancianos que está sucediendo hoy y muy pocos pues trabajando para sostener a los ancianos. Entonces el tema pensional yo pienso que más allá de cómo se hable pilares y demás y de los cálculos, la población y la forma en que las ciudades están viviendo en su reproducción y demás tiene que cuestionarse, casi que ser o ser autosostenidas por las mismas poblaciones que ya no van a trabajar, no sé cómo, pero no sé si el salario o la pensión que ganen les resten algo para sostener el pilar. Es decir, es muy complejo el sistema por lo que va a cambiar la Sí, sociedad en la futura generación. Sí, Y y eso bueno, y no dejarlo se me claro hizo que no bien. es un tema solo colombiano, en todo el mundo se debate, ¿no? sí, de Y hecho es muy complejo. lo puse en el artículo. Acá se decía, en 1950 más o menos, había 9 trabajadores contribuyendo, 9 trabajadores contribuyendo a un pensionado. Ya luego en los 2000 eso cambia de la relación de 4 a 1. Y estamos en 1.3 leyendo. Y en 2000, exacto, y ya se está esperando que sea de relación de 1 a 1. Entonces, sí, el tema es más bien complejo, no hay como todos los temas humanos. Por eso, y es que es un bien, o sea, es una noción de un derecho que no se hereda. Bueno, se hereda en casos excepcionales, ¿cierto? A alguien que pensión de sobreviviente. Parce, es De que hecho, por eso ya eso el también se ha tema, desescalado. Cambio usted un bien, pues lo hereda, ¿sí? Una casa eso eh, se la heredó para que se peleen las futuras Es generaciones que esos y casos generen, excepcionales es una locura, ¿no? Y ahí entran sí, los claro. militares, las personas de muy altos ingresos. Esos casos excepcionales, ahí en esos se va muchísimo dinero, ¿no? Pero claro, son Ahora, vacas es que sagradas y son muy difíciles de tocar. la ironía de estas generaciones que discutieron, por ejemplo, el tema pensional de verdad es irrisoria. Yo sé que ya les mencioné el tema de los magistrados que trabajaban como magistrados de alta corte para los últimos 3 años para que les llegara las pensiones. Y después recordaron ustedes que cambiaron el régimen entre pensiones de colpensiones y pensiones privadas. Entonces, el señor Macías, si ustedes lo recuerdan del Centro Democrático, el hombre demandó y cuestionó todo el tiempo como senador y alto dignatario el tema de la reforma, pero cuando le favoreció, entonces sí se pasó del régimen privado al público y se pensionó con una pensión altísima. Pues todo el mundo en la discusión tiene temas generales, políticos, legales, pero cuando le conviene, pues cada quien se va para donde mayor claro, ingreso le den. Y eso se convirtió con pensiones, el sistema de mayor contribución para quienes tenían altísimos ingresos. No fueron los privados, casi que los públicos. Buscarán ustedes allí los casos, yo los recuerdo así muy por encima, pero fue algo así. Ahí hay mucho dinero. Hay mucho dinero de recaudo que se va y que se excluye por los sistemas. Pero eso es todo por hoy. No sé si tienen algo más en el tintero, si quieren agregar algo más. Nicolás, Camila, qué gusto poder coincidir en un tema y no ser el de la derecha radical de este sí, programa. viste qué lindo se siente. Sí, sí, me voy a la cama tranquilo, pensando de que por fin. Eso es producto del matrimonio. Cuando uno se casa,
cambia de ¿Se vuelve pensamiento, más tranquila? posición, es más Se ve más conservador. progresista, sí. No, se vuelve más progresista. Sí, imagínate cuando Camila se case, se va a volver tan progresista que se va a volver derecho. ¿Qué? Es lo uno ni lo otro, sino Dios. todo lo contrario. Bueno, Bueno, la chicos, no tengo conclusión nada es para esa, no hay que agregar. casarse. hay que ahorrar. Hay que ahorrar Sí, hay que enormemente ahorrar. en la medida de las posibilidades. Creo que en eso coincidimos con todo. Pero bueno, un gusto saludarlos, chicos. Qué gusto verlos. Nico, Camila, que pasen linda noche, tarde en sus lugares de Bueno, domicilio. que estén bien. Besos y abrazos para todas las Un gusto personas. saludarlos. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos también en nuestras columnas. Denle like, reposteen. Y bueno, un saludo a toda la comunidad que nos escucha. Besos y abrazos. Bye bye.